varias implicaciones, cambios. Por ejemplo, tenemos las facultades para construir viviendas por parte del Infonavit, arrendamiento social, condiciones crediticias más favorables, asignación de créditos más equitativas y cambios a la Ley Federal de Trabajo, pero el punto toral que nos ocupa el día de hoy y que obviamente hemos invitado a un experto, al licenciado José, para ver las obligaciones de los patrones y qué implica esta nueva reforma. Bienvenido, licenciado José Guerra, ¿cómo se encuentra? Orlando, ¿qué tal? Muy buenas tardes ya a todos, todo tu auditorio. Muy buenas tardes al personal de IDE. Todo bien, muchas gracias. Perfecto. Bueno, quisiera pedirle una disculpa a nuestro auditorio. Por ahí el doctor Marvin tuvo alguna situación. No sé si nos pudieras platicar un poquito, ¿no? Mi querido José. Sí, digo, lamentablemente se cruzó ahí un tema que no pudo estar por acá, lamentablemente con nosotros. Marvin es mi socio, y entonces pues no hay ningún problema. Por acá estaremos discutiendo algunas de las problemáticas que estamos viendo precisamente en relación con esta reforma que prácticamente acaba de entrar en vigor hace un par de semanas. Perfecto. Quisiera invitar a nuestro auditorio que si tienen alguna duda, pueden aprovechar este webinar para realizarle preguntas al experto licenciado José Guerra Caparros, abogado postulante que forma parte de la firma Auren, junto con el maestro Marvin. Entonces, por favor, si entramos en materia y nos platicas esta nueva reforma a la ley del Infonavit, ¿qué implicaciones tiene? Si nos pudieras también dar un ejemplo, ¿en qué estado se encontraba antes de su publicación en el Diario Oficial de la Federación? ¿Cómo nos encontramos ahora para este presente ejercicio y qué implicaciones tendrán estos cambios, mi estimado José? Por favor. Sí, claro que sí, Orlando. Mira, la verdad es que finalmente se trata de una reforma y de varios cambios en relación con la ley del Infonavit y con la ley federal del trabajo, principalmente tendiente al tema de la vivienda de los trabajadores, ¿no? Se espera y se tiene la expectativa de la construcción prácticamente de 1 millón de viviendas para los trabajadores y a cargo, parte de ellas a cargo de eventualmente alguna empresa del Estado, justamente pues para cubrir esta necesidad colectiva de los trabajadores y pues esto de que a nivel constitucional finalmente se tiene regulado como un derecho, ¿no? Sin embargo, pues existen otros cambios, existen otras circunstancias que principalmente pueden llegar a afectar más que nada al tema de los patrones. Claro que hay cuestiones inherentes a los trabajadores, digo, por ejemplo, por ahí rápidamente te comparto un tema de que únicamente la vivienda que se otorgue por parte del Infonavit pues estará restringida a que solamente se destine al tema de habitación y residencia, ¿no? Finalmente, si no se destina a esto, pero bueno, ¿qué tal que algún trabajador también eventualmente tiene algún negocio justamente en esa vivienda, adicionalmente de que pues ya sería de su propiedad? Pues finalmente pudieran haber algunas repercusiones por ahí en perjuicio de los trabajadores. No obstante, aquí lo que nosotros nos vamos a enfocar principalmente es a las repercusiones en relación con estos cambios, pero para los patrones. Y ahí justamente, Orlando, como bien decías, pues hay una modificación trascendente en el artículo 29 de esta ley del Infonavit. Perfecto. Es obviamente referente a lo que es las obligaciones de los patrones, ¿no? Cómo venimos cumpliendo. Si quisieras, por favor, platicarnos un poquito cómo era anteriormente y qué es lo que pretende esta nueva ley. Sí, claro, mira, pues la fracción segunda y tercera del artículo 29 de la ley del Infonavit, pues nos detalla claramente y algo que ya conocemos y conocen todos nuestros amigos de IDE, pues el tema de las obligaciones que tienen los patrones, específicamente en relación con las aportaciones para vivienda, por una parte, en la fracción segunda, y en la fracción tercera, específicamente en relación con las amortizaciones, estos descuentos que se le tiene que hacer al trabajador de su sueldo para poder realizar los pagos justamente por aquellos trabajadores que tienen los créditos hipotecarios. Antes de esta reforma, hace unas 3 semanas, lo que sucedía es que cuando los trabajadores estuvieran en un periodo de incapacidad o en un periodo de ausentismo, la ley era clara de que finalmente se suspendían estos pagos, estas amortizaciones se quedaban suspendidas. Sin embargo, a partir de esta reforma, lo que se señala como obligación patronal es que ya no se va a considerar suspendido durante estos plazos, durante estos periodos de incapacidad o ausentismos, periodos que desde luego pueden atender a diversas situaciones, no solamente aquellas situaciones
inherentes a lo que puede llegar a suceder en la propia empresa, como los riesgos de trabajo, no solamente las incapacidades derivados de estos acontecimientos, sino también cualquier otra situación de ausentismo o incapacidad. Es un hecho, pues, que se tienen diferentes tipos de ausentismo, los programados, digamos, que pueden atender a un tema de vacaciones, de permisos programados, de temas de maternidad incluso, o bien también los ausentismos que pues realmente no están para nada bajo control del patrón. Y nos vamos a extremos, ¿eh? Pero bueno, ausentismo, por ejemplo, desde luego, pues de que un trabajador decida simplemente no acudir a su centro de trabajo, una falta no justificada, o bien nos podemos ir hasta un tema de que el trabajador tenga algún hijo con la enfermedad del cáncer, y también se le permita no asistir y se den estos periodos de ausentismo, o bien hasta la desaparición forzada, ¿no? Cuando viene una declaración de desaparición. Hasta en esos extremos podemos observar nosotros. Y en cuanto al tema de las incapacidades, insisto, pues no solamente por temas inherentes al centro de trabajo, sino también incluso pues la propia legislación del Seguro Social y de la Ley Federal del Trabajo, pues nos habla de otras incapacidades, ¿no? Derivadas de un accidente automovilístico porque el trabajador esté en estado de embriaguez, intentos de suicidio, riñas, cuestiones de esa naturaleza que desde luego, insisto, escapan al propio control de los patrones. Lo que implica ahora la reforma es que durante estos periodos de incapacidad o ausentismo, independientemente de cuánto duren, pues justamente el patrón va a quedar obligado a hacer los pagos prácticamente de las amortizaciones, a pagar prácticamente la casa del trabajador durante estos periodos. Pues básicamente sería una gran afectación, porque anteriormente, obviamente, si el trabajador estaba en temas de ausentismo, pues obviamente no se cubrían estos temas de las amortizaciones. La afectación sería para el patrón, entonces, que sería responsable de pagar el crédito, José. Sí, exactamente, exactamente, o sea, el punto es, porque digo, muchos de repente dicen, bueno, ok, se le podría estar descontando. Bueno, recordemos en principio que la Ley Federal del Trabajo en su artículo 110 y el 97, pues establecen estos topes, estos límites de que los descuentos en relación con el tema del Infonavit no pueden exceder del 20% del salario, por una parte, y por otra, el salario finalmente no puede reducirse a menos del salario mínimo por los descuentos que puedan subsistir. Aquel riesgo es que justamente durante estos periodos, al no contar con un ingreso el trabajador, pues de dónde le descuentas, ¿no? Y otra situación, si el trabajador tiene estas incapacidades y se las vuelven a renovar y se las vuelven a renovar, pues estamos hablando de 6 meses, un año, año y medio de incapacidad, en donde también si el trabajador decidiera regresar, porque puede ser que decida ya renunciar a su empleo, pues de dónde justamente va a poder recuperar estos pagos que hoy en día ya la ley le estaría obligando a cubrir durante estos periodos al patrón. ¿De dónde los va a recuperar? No se establece un mecanismo para nada claro para que los patrones puedan recuperar estas amortizaciones que están pagando por cuenta de sus trabajadores. Ese es el gran problema. Y el riesgo es que finalmente, pues el Infonavit querrá cobrar estos créditos, estas amortizaciones del trabajador al patrón, aun cuando ellos realmente, la empresa no tiene la obligación en el fondo realmente de cubrirlas, pero finalmente con esta reforma ya tendría la obligación. O sea, pero hasta al día de hoy, José, por parte de la ley de Infonavit, por parte de la personal de Infonavit, no se han pronunciado al respecto si habrá un mecanismo adicional para que pudiera yo recuperar esas cantidades que tengo que pagar. De entrada, pues no es nada agradable el tener que financiar ya y pagar por un crédito que tú no estás disfrutando, sino que pertenece al trabajador y tú como responsable solidario lo único que tienes que hacer es retenerlo y pagarlo al Infonavit, ¿no? Pero bien comentas, si no ha laborado durante un periodo de tiempo, pues obviamente entonces el patrón estaría totalmente obligado a pagarlo y no hay un mecanismo claro de recuperación de ese dinero, ¿es así? Exactamente, o sea, porque digo, esto podría llevarse ya más a un tema entre particulares, en el que, digo, hasta el absurdo, digamos, de un pagaré, ¿no? Finalmente yo te estoy pagando a ti prácticamente tu casa durante este tiempo, ¿cómo lo recupero? Por ejemplo, si viene un tema de que renuncie, digo, hay muchos ausentismos y muchas incapacidades que al final realmente no se regresa al centro de trabajo, sino que finalmente renuncian. Ok, te lo descuento del finiquito,
pero si no alcanza, ¿qué pasa con lo que todavía se debe? Se vuelve o se convierte en una cuestión entre particulares que ahí realmente, pues la ley deja en un total estado de inseguridad jurídica al patrón porque queda sujeto como obligado también. Si bien existe la responsabilidad solidaria, desde luego, y persiste, pero realmente el 29 de la ley del Infonavit te marca las obligaciones del patrón, las obligaciones directas, y entonces se convierte prácticamente en un crédito fiscal. Recordemos que el tema de las amortizaciones, como tal, comparten el propio artículo 30 de la ley del Infonavit, le dota de una naturaleza fiscal a las amortizaciones. En ese sentido, ¿cómo va a cobrar el Infonavit estas amortizaciones si el patrón no las llega a cubrir y desde luego pues, el trabajador tampoco? Pues justamente a través del procedimiento administrativo de ejecución. Si comparte la naturaleza fiscal la amortización con las aportaciones, justamente el Infonavit lo que podrá hacer es una determinación de diferencias y cobrar justamente a través del procedimiento administrativo de ejecución. Estaríamos en una problemática latente en relación con un congelamiento de cuentas bancarias en perjuicio de los patrones. Básicamente con esta reforma lo que hace el Infonavit es que va a asegurar su cobro a través del patrón, porque al fin y al cabo es quien va a tener que pagar las amortizaciones. Si el trabajador responde o no, al final la responsabilidad va a ser totalmente para el patrón, Sí, ¿no? como bien dices, si el trabajador responde o no, pues ya es tema entre ellos, ¿no? Para el Infonavit, pues con esta reforma el Infonavit pues sale ganando porque finalmente se garantiza que se le va a cubrir justamente la aportación. El problema es que esto es en perjuicio de los patrones que pues sin deberla ni tenerla, insisto, van a estar pagando prácticamente la casa del trabajador cuando estén todos estos periodos, ¿no? Perfecto. Vamos a, mira, hay dos preguntas. Dice, ¿puedes repetir el artículo de la ley del Infonavit? Quiero pensar que, no sé si dice el FT, Ley Federal del Trabajo, que topa los descuentos, por favor, gracias, me imagino. Sí, claro, tanto el 110 como el 97. Perfecto. Bueno, entonces ya tenemos aquí la afectación. ¿Qué podemos hacer al respecto, José? Pues mira, espérame, porque todavía hay un poquito más. Sí, El punto aquí es que probablemente los patrones hoy en día digan, ok, tal vez yo tengo a cierto número de trabajadores con el crédito del Infonavit y adicionalmente he tenido dos que tres incapacidades, ausentismos durante cierto periodo. Ok, esto hay que proyectarlo hacia adelante. Es una cuestión que hay que hacer el análisis hacia adelante. ¿Por qué? Porque se va a facilitar mucho más el tema del otorgamiento de los créditos hipotecarios por parte del Infonavit. Adicionalmente, si los trabajadores, desde luego no hablo por la generalidad, pero si algunos trabajadores se percatan de esta situación de que el patrón tendrá que pagar sus amortizaciones, sus pagos al Infonavit durante el tiempo de incapacidad, ¿qué crees que puede llegar a pasar? Que justamente se den más ausentismos, se prolonguen esto y pues gracias, o sea, mientras yo no estoy trabajando, finalmente tú, patrón, me estás pagando. Entonces, tenemos esta situación de lo que puede pasar incluso en la psique de los propios trabajadores, pero también de esta posibilidad de que se amplíen los créditos hipotecarios. Adicionalmente, viene otra cuestión. Además de todos estos cambios que estamos viendo, viene un tema que se modifica en la ley, que es la incorporación de una figura denominada arrendamiento social. ¿Esto qué quiere decir? Los trabajadores ahora, en lugar de optar por un crédito hipotecario del Infonavit para obtener y comprar su vivienda, lo que van a poder hacer es rentar una casa. Se establece, y no hay un mecanismo todavía muy claro para esta situación, pero se establece que estas casas tendrían que estar en todo caso cercano al lugar del centro de trabajo. Dudo mucho que puedan llegar todos a estar cercanos al centro de trabajo, desde luego, pero se abre la posibilidad también a este denominado arrendamiento social. Es una especie de leasing. Los trabajadores van a estar pagando justamente las rentas para que al final de un tiempo en específico los trabajadores opten por comprarla o no comprarla, por adquirir o no adquirir la vivienda. Pero estos pagos, estas rentas, pues van a ser justamente como si estuvieran pagando ya su vivienda. El punto aquí también es que al abrirse esta posibilidad, pues entonces no solamente tendremos adelante trabajadores con créditos hipotecarios de una obtención más sencilla,
sino también con el tema del arrendamiento social, o sea, más trabajadores optando por otra situación. El punto es que estos pagos también se considerarán como una especie de amortización, como las amortizaciones que hoy en día se descuentan del sueldo de los trabajadores para pagar el crédito hipotecario. Lo mismo va a ser para pagar el arrendamiento social. Entonces, esto implica que se abre mucho más el espectro de posibilidades en donde existan más trabajadores con crédito, con herramienta social y que también persistan cuestiones de incapacidades o de ausentismos. Entonces, esto es una proyección que realmente pues, va hacia futuro. Y bueno, no sé si hasta ahí los puntos generales, digamos, de las problemáticas que pudieran enfrentar los patrones. Tal vez si gustas, hablamos de qué es lo que se puede hacer hoy en día. Pues básicamente, como lo planteas, el patrón sí o sí tendrá que responder por todas las obligaciones del trabajador, porque imagino que también igual, como lo planteas, el arrendamiento se cobrará a través, obviamente, de la liquidación y obviamente se enterarán. Bueno, y ahora aquí viene la situación, ¿qué hacer? De hecho, preguntan, en la red hay preguntas, dice que si se implicaría, ¿qué dices? Si aquí aplicaría el que dicho empleador pueda ampararse. Bueno, no sé, pero quisiera que nos hablaras al respecto. Correcto, le están dando al clavo. Justamente hay que interponer los medios de defensa adecuados. Efectivamente, el juicio de amparo es justamente este mecanismo constitucional que nos permite defendernos cuando tenemos enfrente, digamos, actos de autoridades que consideramos ilegales, inconstitucionales, pero también en contra de las leyes, ¿no? En este caso, esta reforma desde luego amerita la presentación de un amparo. Ya varias empresas están acudiendo con nosotros para poder presentar este medio de defensa y obtener justamente el amparo para que de nuestra esfera jurídica se quite esta obligación por considerarse inconstitucional. Realmente consideramos que existen diversos elementos de inconstitucionalidad, falta de seguridad jurídica, desde luego temas de proporcionalidad tributaria, diversas cuestiones por las cuales nosotros podemos considerar inconstitucional esta reforma en perjuicio de los patrones. Entonces, bueno, aquí el punto clave también es ver cuándo se debe presentar el amparo. A partir de la entrada en vigor, pues se cuenta con 30 días hábiles. 30 días hábiles que, bueno, estamos calculando para que no exista ningún inconveniente en cuestiones de las documentales que se tienen que pedir de los clientes, etcétera, pues se está considerando, pues a más tardar a finales prácticamente de este mes de marzo para poder acudir al amparo. Recordemos una cuestión en cuanto a temas de constitucionalidad o inconstitucionalidad de leyes. La Constitución indica la posibilidad de una declaratoria general de inconstitucionalidad. ¿Ok? ¿Esto qué quiere decir? Si la Corte determina que una norma es inconstitucional, puede existir un procedimiento en donde finalmente o el legislador cambie la norma porque fue considerada inconstitucional, o bien la propia Corte haga una declaratoria general de inconstitucionalidad y esto ya no se le aplique a todo mundo. ¿Qué creen? La Constitución prohíbe esto únicamente en la materia fiscal. Y como justamente este tema de las amortizaciones, la ley le está dotando de naturaleza fiscal, entonces no podría haber una declaratoria general de inconstitucionalidad. Quien no vaya al amparo, quien no acuda a este medio de defensa, perdería esta posibilidad de que justamente se quite de su esfera jurídica esta reforma y pues quedaría culminado de aquí en adelante hasta que se reforme, en todo caso, que pues no lo veo en los próximos 6 años, pero que se quite, sí, en estos momentos esta posibilidad, más bien, no, esta cuestión contraria a los intereses de los patrones a través del juicio de amparo. Perfecto. ¿Y cuándo sería el plazo, José, para poder, que tendríamos como fecha límite para poder ir al amparo por parte de los patrones? Insisto, realmente por cuestiones de pragmáticas, por cuestiones de llevar a cabo bien las cosas, de preparar todo a tiempo, nosotros por lo menos estamos considerando a finales de este mes. Insisto, son 30 días hábiles a partir de la entrada en vigor de la reforma, que insistimos, entró en vigor el 22, el sábado 22 de febrero. Son 30 días hábiles a partir de ese momento, pero nosotros en lo particular consideramos lo más viable y lo mejor presentarlo básicamente en los últimos días del mes de marzo. Perfecto. Aquí hay una pregunta por parte del público. Dice, ¿qué pasa si no me amparo y no pago las retenciones del Infonavit de los trabajadores por ausentismo? ¿Cuáles son las consecuencias? Ya habías hablado de ello, pero si nos puedes repetir, por favor. Sí, con todo gusto. La consecuencia es que esto finalmente se convierte, este adeudo se convierte en un crédito fiscal. El Infonavit totalmente va a interpretar que esta era una obligación directa por parte del patrón y va a requerir al patrón del pago.
¿Cómo lo va a requerir? Puede ser a través de alguna auditoría, puede ser a través de algún requerimiento específico o puede ser incluso con el tema hasta de una determinación pues eventualmente si lo quiere cobrar, pues bueno, podrá aplicar el procedimiento administrativo de ejecución. Directamente el Infonavit realiza un congelamiento de cuentas bancarias. Perfecto. Quisiera, para aquellas personas que están interesadas, obviamente, en aplicar este medio de defensa, que es el tema del amparo, ¿dónde podemos comunicarnos, teléfonos, para poder comunicarnos contigo, José? Y bueno, si nos estamos interesados en este tema del amparo, podernos comunicar de manera directa contigo. Sí, claro que sí. Me parece que en pantalla ha estado saliendo también el teléfono de su servidor, el 55 41 43 63 11. Es el teléfono de su servidor que podrían comunicarse directamente con nosotros o con nuestros amigos de IDE también y por ahí tal vez canalizarlo hacia su servidor estas personas que estén interesadas en la tramitación del amparo. Ok. Otra pregunta más del público. Dice, ¿qué tan probable es que nos concedan la suspensión provisional y la definitiva? Y a su criterio, ¿qué elementos tendríamos que acreditar para conseguir dicha suspensión? Claro, esta es una excelente pregunta. Mira, para conseguir la suspensión, desde luego, es un tema que últimamente ha sido un poco más complicado, el tema de la suspensión. ¿Por qué? Porque finalmente existen criterios de que si te otorgan la suspensión en relación, por ejemplo, con este tipo de obligaciones, dicen, oye, prácticamente te estaríamos dando ya una respuesta total de la postura para considerar si es procedente, no procedente, si se te concede o no te concede el amparo, si es constitucional o no es constitucional. Entonces, sí se tiene que hacer valer argumentos al respecto para poder obtener la suspensión. Ojalá se otorgue la suspensión, desde luego que es uno de los principales objetivos para que durante toda la tramitación del juicio de amparo no tengamos nosotros que cumplir con esta norma. Sin embargo, sí va a quedar a criterio del juzgador justamente si se otorga o no la suspensión. La otra parte de la pregunta, no sé si más bien iba encaminada al tema del interés jurídico para poder acudir al amparo. A nuestro juicio, con que se tenga justamente el trabajadores, que se esté pagando justamente el tema del Infonavit, algún acreditado por parte de un crédito hipotecario del Infonavit e incidencias o ausentismos, con eso nosotros estaremos considerando que es viable la presentación del amparo pues considerar que existe interés jurídico para que proceda la tramitación de este medio de defensa. Perfecto. O sea, yo creo que nos ha quedado claro a todos los que estamos ahorita conectados. Ahí está nuevamente el teléfono, está en pantalla, 55 41 43 63 11. Por favor, aquellos que estén interesados y que a lo mejor quisieran mayores detalles, hablen directamente con el licenciado José Guerra Caparros. Ellos tienen pues, una amplia experiencia en estos temas de carácter fiscal y obviamente para ir al tema del amparo. ¿Algo más que quisieras agregar, José, al respecto? Pues no, realmente nada más, si gustan contactarme, ya sea llamada telefónica o directamente en WhatsApp, este es mi WhatsApp también, pues con todo gusto quedan las puertas abiertas. Temas de cotización, desde luego dependería también de cada caso en particular. Estaríamos ahí comentando cómo pudiera ser la cotización al respecto. Y pues invitar a la gente que considere viable, pues justamente el acudir al amparo, pues que nos echen la llamada para poder iniciar las gestiones y poder tener el contacto para poder llevar a cabo este medio de defensa. Hay otra pregunta más por el público. Dice, tampoco se podrían considerar como deducciones autorizadas para los patrones las retenciones pagadas, ¿verdad? Pareciera Eh, que queda de aval el centro de trabajo. es exactamente, mira, muy buena la del tema de deducciones. Habría que hacer alguna modificación, principalmente en cuestiones de CFDI. Sí había yo, bueno, sí habíamos considerado por ahí el tema de que, oye, bueno, ya es posible que se consideren deducibles. Híjole, un poco complicado, habría que hacer cuestiones, insisto, de modificaciones en materia específicamente de CFDIs, pero realmente pues, estarías nada más, en todo caso, haciendo la deducción del 30% de este gasto, ¿no? O sea, realmente no sería la totalidad como lo sucede en un tema de un acreditamiento. Perfecto. Pues bueno, quisiera agradecerte el tiempo, José, nuevamente para nuestro público. El teléfono es 55 41 43 63 11. Y bueno, también invitarlos, mañana tenemos charla contigo Mañana y estamos. mañana estamos en Legalmente Contable y es cómo defender ante un aseguramiento precautorio de cuentas bancarias por parte del SAT.
Y bueno, vamos a contar de nuevo con la presencia del licenciado José Guerra Caparros para hablarnos de estos temas que realmente se han vuelto el pan nuestro de cada día, Es ¿no? correcto. El tema de aseguramiento y bueno, pues lo podemos conversar nuevamente. Pues bueno, queremos agradecerles. Esto más que nada es un webinar informativo, exponer la problemática, pero decirle que también hay una solución. El licenciado José Guerra Caparros en los teléfonos que le hemos dejado. Si usted requiere mayores informes, comuníquese con él de manera directa y seguramente tendrá respuesta a la necesidad de este tema de la reforma del Infonavit. Les agradecemos su tiempo. Nuevamente, José, muchas gracias. Y Al bueno, contrario. nos vemos ahí el día de mañana. Y si tienen alguna duda, pues también igual exteriorizan el día de mañana en Legalmente Contable. Que pasen una excelente tarde. Hasta luego, Orlando. Muchas gracias a todo tu público. Gracias por la Excelente. atención. Chao. Hasta Gracias. luego.